Hola, buen día. Hoy nos encontramos en otro capítulo de Deep Day Finanzas y aquí me encuentro acompañada con un invitado de lujo, el profesor Orlando Fujitsubo, también experto en finanzas. Entre ambos, pues también desarrollamos todo lo que es la parte financiera y sobre todo para acompañarlos en este camino que prácticamente dura toda una vida, porque en las finanzas nosotros pues no es que empezamos por o sea, el camino es por un ratito, sino que básicamente continúa siempre. El buen manejo de las finanzas es lo que nos va a dar nosotros la buena calidad de vida en el tiempo. Entonces, hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante que tiene que ver con los peligros que tenemos nosotros ahora en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, sobre todo acá en Latinoamérica. Y entonces, como empezar a ver que todo esto nos termina afectando. Entonces, existen varios peligros actuales que afectan exactamente lo que es la seguridad social en todos los sistemas de pensión. Los voy a nombrar y los nombro y los vamos desarrollando. Entonces, vamos a enfocarnos en cuatro peligros que son la informalidad laboral, la falta de financiamiento sostenible, digamos, la desigualdad que tenemos a veces en el acceso a estos sistemas de pensiones y también tenemos un tema que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Entonces, estimado Orlando, le cedo la palabra y con ellos desarrollamos esta temática. Sí, hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas que nos deben importar a todos y que realmente es una llamada de alerta, quiero decirlo de esa manera, es una llamada de alerta para nosotros comenzar a tomar medidas, tomar acción. Tú dijiste algo muy importante y es que la educación financiera es de toda la vida, o sea, hay que aprender a lidiar con el dinero, hay que aprender a usar el dinero y ese es un proceso que inicia desde que nacemos, porque el dinero es un eje transversal en la vida. Esas personas que demonizan el dinero y que el dinero es del diablo, lo que es del diablo es pasarla mal, para serte bien honesto. Y yo creo que debemos aprender a lidiar con el dinero porque es parte de la vida. Lamentablemente, todo tiene o gira alrededor de nuestra capacidad de poder gestionarlo. Eh, Hablar de pensiones, yo creo que es algo que le da escozor a mucha gente y obviamente tiene mucho sentido porque primeramente cuando hablamos de las jubilaciones, las pensiones, eh, hablar de pensiones, hablar de jubilación, es un tema como un poco difícil para mucha gente por una razón muy sencilla. Y es que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho conectar con nuestro yo del futuro. Nos cuesta poder entender ese yo de mañana que no conocemos hoy, pero que tarde o temprano va a llegar. Entonces, tenemos que comenzar a lidiar con una realidad. ¿Cómo va a ser esa Carolina o cómo va a ser ese Orlando para vivir mañana? Y me gusta mucho el tema que abordamos hoy porque hablar de pensiones nos lleva sí o sí a entender un poco el ecosistema social alrededor de cómo se van transformando, ¿sí?, esas expectativas de vida de las personas. Y el primer eje que mencionas es la informalidad laboral en Latinoamérica. Y ese definitivamente es un problema que es muy difícil de atacar. Y es difícil de atacar porque implica una transformación macroeconómica de la región. O sea, vivimos en una región en donde la informalidad ha sido parte de nuestra historia. O sea, históricamente hemos sido informales. No por elección, ojo con esto, porque si fuésemos informales por elección, quisiera también pensarlo en función de que somos emprendedores y empresarios, y eso sabemos que no es la realidad. Entonces, no estamos hablando de una informalidad deseada, sino más bien nos tocó vivir de esa manera. Exacto. Entonces, esa informalidad implicaría, sí o sí, una verdadera transformación macroeconómica de todo
el, el, el- la economía de la región para poder incorporar a las personas a sistemas productivos formales. Y sabemos que eso no está pasando. Y probablemente ante la situación que estamos viviendo hoy por hoy, gracias al nuevo presidente de los Estados Unidos, esa situación se va a complicar aún más porque muchas empresas comienzan a salir en estampida, dice, si estar aquí me va a generar un conflicto para no poder vender allá, entonces mejor me salgo de aquí y me voy para allá o me voy para otro lado. Y eso va a ir acrecentando, va incrementando esa informalidad, porque la gente tiene que vivir de algo, Carolina. O Sí, sea, esa es una parte, realidad. eso genera incertidumbre. La incertidumbre siempre va a ser o sea, no solamente las empresas, que no, también nosotros nos movamos, porque si no te están dando las condiciones que se requieren para poder, digamos, desarrollar una actividad económica, por lo menos tener una calidad de vida, que es lo que todos buscamos, pues sencillamente la movilidad es una de los recursos que vamos a optar, las migraciones y todo esto. Y eso termina afectando todos los mercados, los países, obviamente. Carolina, le acabas de poner el dedo a la llaga. Mm. Porque obviamente estas condiciones, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo que la gente diga, bueno, pues si aquí no hay nada para mí, entonces tengo que buscar dónde puedo ubicarme, dónde puedo quedarme, dónde puedo comenzar una nueva vida. Entonces, eso agrava los problemas en los países. Porque, ¿qué pasa? Ese país en donde la gente comienza a migrar, comienza a perder fuerza laboral, comienza a perder capacidad competitiva, comienza a perder mercado y todo esto comienza a agravar el problema aún más. Entonces, ese problema no se va a resolver eh, tan rápidamente como uno quisiera que se resolviera y lamentablemente sigue poniendo a Latinoamérica en una posición de desventaja económica y ese es un problema. Sí, terminamos siendo como que la cenicienta de todos estos países que de una u otra forma son los que, digamos, tienen el poder, ostentan el poder para manejar lo que son las economías. Pero es que nos dejan de verdad muy, muy, muy mal parados en una muy mala situación. Y entonces siempre la invitación también es buscar educación financiera. Y nosotros siempre lo hemos repetido, inclusive cuando conversamos, el tema de la educación financiera es lo que nos deja siempre como, o sea, de una forma, o sea, como de una forma débil que a veces siempre tenemos porque o sea, estamos como desvalidos, pues. Vemos que no tenemos un sostén o algo, digamos, que sea una base, pues obviamente, pues ahí es donde vemos que terminamos siendo, pues, la cenicienta de todos los mercados. Pero bueno, como les decimos, la invitación siempre es a educarse financieramente. Bueno, tú lo pones bonito, tú dices la Cenicienta, yo diría que es como la criada mal vista, ¿no? Porque al final no calificamos ni de Cenicienta ya, o sea, la cosa está complicada. Fíjate que vuelves y le pones el tema a la educación financiera y ciertamente si la gente tuviese esa capacidad de poder eh, ¿cómo te diría?, de lidiar con el dinero, de saber usarlo mejor. Probablemente pudiese también anticiparse mejor, prepararse mejor para aprovechar oportunidades, y eso no está pasando, o sea, realmente no está pasando. Ser informal no es malo, yo tengo que decirlo de esta manera, ser informal no es malo. Lo malo es ser informal sin educación, porque allí te vuelves víctima y al final entras dentro de un círculo o un ciclo de pobreza que no te va a dejar salir. Lamentablemente no te va a dejar salir precisamente porque no tienes ni los conocimientos ni las competencias. Y yo creo que existe también un miedo intrínseco en ver, porque lo mencionaste al principio. Hablaste de que nosotros no proyectamos, o sea, no vemos a esa Carolina del futuro, no vemos al Orlando que es, pero es que el tema es que existe como que un miedo arraigado allí al envejecimiento, inclusive porque lo ves prácticamente atado a lo que sería la muerte, porque eso es digamos, es un evento natural
que nosotros buscamos evadir. Entonces, la sola noción de pensar en que yo voy a trabajar de forma financiera para que en algún punto asegurar o tener calidad de vida en mi jubilación, eso desata un pánico. Entonces, cuando yo me siento con los clientes, yo, pero es que porque tú me estás hablando de mi yo del futuro. Sencillamente es en este momento, cuando se comienza prácticamente una vida laboral o cuando tú dices tú apenas nacemos, hay que empezar a construir ese fondo, ese patrimonio, porque como tú lo dices también, la informalidad tampoco te dice que tú te tienes que olvidar de ese adulto mayor que en algún momento vas a llegar a ser. Es así. Y, y conectar es difícil, es muy complicado. Tú dijiste algo, tenemos miedo asociamos envejecer con muerte. Hay dos cosas seguras en la vida. Una es la muerte y la otra son los impuestos. ¿Ok? Esas dos cosas no las vamos a poder esquivar nunca. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con ellas. Tú te preparas, si tú sabes que tú tienes que pagar el impuesto de inmueble todos los años, tú te preparas durante el año para pagar el impuesto de inmueble. Ese yo de el principio de año que tiene que ir a las instituciones de tributación a pagar el impuesto de inmueble, ese yo tú no lo conoces, pero tú lo preparas. Entonces la pregunta es, si yo soy capaz de prepararme para algo tan certero como es pagar impuestos, ¿por qué no soy más certero para prepararme para lo más importante que hay en este mundo, que soy yo? Pero ahí Pero es no donde lo vemos hacemos. ahí es donde vemos el tema de la educación. Si nosotros tenemos, obviamente desarrollamos la parte de educación financiera y parte de lo básico, porque hacer un presupuesto donde prácticamente nosotros vamos a plasmar mes a mes todo lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos y que definitivamente nosotros tenemos que ver que tiene que haber un saldo y de ese saldo nosotros tenemos que disponer un fondo de ahorro, pero es que no existe esa educación todos deberíamos llevar y tener, y eso es como que pensar erradamente que eso solamente es para los que van a estudiar finanzas o temas de contaduría, cosas así. No, y es algo tan sencillo como que prácticamente sumar y restar. Forma parte intrínseca de nuestra vida. Pero fíjate que eso es precisamente la respuesta particular, personal de cada uno en función de su yo de hoy. Nosotros respondemos a lo que hoy nos hace feliz, no respondemos a lo que mañana nos hará feliz. Y eso es parte del problema. El problema es que ponemos en una balanza y decimos, ok, ¿qué prefiero? ¿Prefiero disfrutar hoy o prefiero prepararme para disfrutarlo mañana? Entonces no nos gusta posponer el placer, ojo con eso, Ujú. ¿sí? No nos gusta posponer el placer. Queremos el placer ya, en este momento. Entonces eso obviamente nos lleva a tomar malas decisiones, porque quedamos comprando, por ejemplo, cosas que no necesitamos, pero es que nos dio placer, pero no la necesitabas, ¿sí? Ese es como el antojito en el supermercado. Ya tú hiciste todas las compras, ya estás con tu carretilla llena con todas las compras de la quincena o del mes. Te estás en la caja y cuando miras a tu derecha, chocolatina. Miras a la izquierda, caramelo. Dice, ¿chocolatina o caramelo? Ninguna de las dos son malas para la salud, ninguna de las dos las necesitas, las dos están fuera de tu presupuesto, pero hay que llevarse un chocolatito. Pues eso está mal, porque pensamos con qué, pensamos con el placer, no pensamos con la necesidad. Y ese placer inmediato, como lo mencionas, es lo que, de una otra forma, porque siempre vemos que las compras que nosotros hacemos son más que todo emocionales, pero ese placer inmediato es lo que nosotros no aprendemos a postergar. Y eso es lo que que nos lleva a que inclusive esos presupuestos terminen en desbalance, porque inclusive hay muchas personas que terminan en deudas, porque cuando tus gastos superas tus ingresos, ¿cómo haces tú para balancear eso? No puedes balancear, entonces solamente hace falta que en un poquitito de tiempo tú llegues y te desbalancees y ya al cabo de 5 o 10 años ya tienes un desbalance desproporcionado
Y ahí no hay forma de llegar y decir, bueno, voy a construir ahora algo para mi vejez, porque el punto es que el tiempo pasa y cuando el tiempo pasa, ni nosotros mismos nos damos cuenta. O sea, es algo impresionante cómo pasa el tiempo que tú dices, wow, pero eso hace eso unos 10, 15, 20 años. Wow, pero ¿dónde estamos ahora? Cosas que pudimos haber hecho, que no tomamos decisiones acertadas en el pasado y que ahora nos están pasando factura, como el caso de la seguridad social. Sí, absolutamente. Ahora, fíjate, hablamos de presupuesto y uno pregunta, bueno, pero ¿y cómo hace un informal? Porque el que tiene un ingreso fijo, dice, yo puedo presupuestar de mi ingreso fijo. El informal no tiene un ingreso fijo. Ese informal depende del vaivén de los días y de las semanas y de allí va saliendo el dinero para lo que necesite. Entonces, ese tiene menos presupuesto. Entonces, en esos casos, y a mí me han preguntado, me dice, bueno, pero ¿y qué hace un informal? Entonces, que no puede tener un presupuesto. Ok, en teoría sí pudieses tener un presupuesto a sabiendas de que vas a tener que ir revisándolo más seguido que otros por la condición de tus ingresos. Pero en ese caso, entonces ya no hablemos tanto de presupuesto y hablemos de educación de consumo, que es otra cosa. Entonces, a estas personas hay que darles educación de consumo. Yo en uno de mis libros, Carolina, una de las cosas que yo tengo allí son cómo desmistificar algunos temas de consumo de las personas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que poner a hervir el agua para hacer un huevo hervido? Ujú. O sea, son tonterías tan puntuales que la gente dice, pero qué ridículo. Yo incluso hago un ejercicio de cuánto te cuesta tener un grifo con goteo. Eso tiene un costo que no lo vemos. Entonces, me voy a lo ridículo para que entiendas que si en lo ridículo te impacta, imagínate lo que pasaría en aquello que sí es relevante. Sí, ¿Sí? Como por ejemplo estas personas, Carolina, que esa parte yo no la entiendo. Si tú eres fanática de Starbucks, bueno, te respeto. Yo no entiendo a la gente que tiene que ir todos los días a tomarse un café en Starbucks. No lo entiendo. O sea, en mi cabeza todavía no tengo la capacidad de justificarlo. A lo mejor en algún par de años más tarde lo voy a poder hacer, pero en este momento no puedo. O sea, yo no justifico gastarme $5 diarios en café. No voy ni siquiera a calificar el tipo de café. En café, $5 diarios, no tiene sentido. Si usted es tomador de café, usted necesita tomarse 3 cafés al día. Haga como hacían nuestros padres, Carlos. Salían con un termo de café de la casa y todo el día tomaban café. Eso cuesta menos que Starbucks. Pero sí, si tú sí. te gastas $5 diarios, de lunes a viernes, vamos a asumir que el sábado y domingo no lo haces, porque estás en casa. De lunes a viernes son $25. Esos son $100 al mes, son $1,200 al Al año. año. En 5 años son $6,000. Y en 5 años te va la persona y dice, "Ay, yo quisiera comprarme un carro. Caramba, hubieras comenzado a ahorrarte las tazas de café y ya tendrías para comprar un carro de segunda, pero carro al fin. Sí, hacer ese tipo de ejercicios con las personas, bueno, sentarse con cada una de las personas, hacer ese ejercicio, lo hace de una otra forma entrar en un nivel de conciencia, porque es que no, pues si tú no te sientas a sacar las cuentas, nunca lo vas a ver. Yo en mi vida he tomado café, en mi vida nunca desarrollé el hábito de tomar café, y yo lo digo gracias también a mis padres y a mis abuelos. En casa de ellos nunca se tomó café y en casa de mis abuelos tampoco se tomó café. Entonces era algo que solamente se destinaba prácticamente a la visita, pero ese ejercicio es espectacular. O sea, es exactamente así como lo dices. Si querías comprarte un carro, o sea, tan sencillamente saca la cuenta. Y más que todo es el tema de visitar Starbucks, yo lo veo es como un tema de moda, porque esa es otra cosa más. Así como la chocolatina que vemos cuando vamos a pagar en la caja, el tema de Starbucks, no, pero es que el vecino lo hace, mi compañera lo hace, el otro lo hace, entonces ¿cómo me voy a quedar yo atrás en eso? Yo también tengo que hacer lo mismo, pero no hay un pensamiento crítico donde diga, de verdad yo lo estoy haciendo porque yo quiero por mí, ¿no? Entonces sencillamente es como que empezar a ver y analizar el por qué.
yo tomo la decisión de comprar tal cosa y sacarle ese lado emocional que debería tener o de impulsivo, porque a veces es impulsivo, pero entonces yo digo, el manejo del dinero siempre tiene que ser de uso racional, definitivamente. Absolutamente. Debe ser una decisión consciente. Absolutamente. Entonces, Así es. bueno, en el primer eje, Carolina, y la informalidad, pues es un tema fuerte que impacta obviamente los fondos de jubilación, los esquemas de los programas, porque hay gente que no cotiza. Hay gente que no cotiza, es gente que no está en el sistema y es gente que cuando llegue la edad de la jubilación no van a seguir en el sistema, o sea, no van a estar allí, no van a recibir una jubilación, no van a tener con qué sostenerse, así que son gente que van a tener que seguir en la informalidad hasta que se mueran, lamentablemente. De repente la tienen más complicada, pero eso no quiere decir que no tenga soluciones. O sea, Absolutamente, así es. sí, debería, o sea, en ese caso es porque tienen unos ingresos que son variables y entonces en una semana, pues de repente a lo mejor hay un día que vendió más y al otro que vendió menos, pero entonces siempre tiene que trabajar en base a promedios. Ahí tiene que enfocarse en base a promedio y tiene que tomar responsabilidad personal por hacerse su propio fondo de ahorros. Y entonces el fondo de ahorro, porque ya cae sobre sí mismo el hecho de construir ese fondo para darse su propia jubilación. No la tiene fácil, no la tiene fácil, pero con educación financiera yo les aseguro que sí lo va a poder lograr. Pero fíjate, Carolina, que acabas de tocar un tema que me trae a mí una reflexión importante, y es que inclusive para las personas con informalidad, si esa informalidad no está formalizada, y vamos a decirlo de esta manera, o sea, no es lo mismo el informal que tiene un puesto de fotocopiados en un lugar, en donde está, tiene permisos, tiene todo y se dedica a sacar fotocopias. Ok, listo, ese es su trabajo. Eso es lo que la persona hace. Versus el informal que vende verduras en el semáforo. A ese informal de las verduras en el semáforo o al informal que vende, en el caso de Panamá, el raspado, por ejemplo, en la calle, ¿sí? Ese informal ni siquiera es deseable ni para los bancos ni para los fondos de pensión. O sea, a este le cerraron todas las puertas por todos lados. O sea, ese es un problema serio, porque aunque esa persona haya caído en esa situación por los destinos de la vida da muchas vueltas, hoy estamos bien, mañana estamos mal, y caímos en una situación como esta. Esa persona simple y llanamente queda anulada por el sistema. Entonces, ¿cómo esa persona puede llegar a decir, ok, yo voy a comenzar a hacer esto, voy a comenzar a hacer esto otro, porque tengo que prepararme para cuando llegue ese momento? Si de partida todo el mundo le cierra las puertas y le dice, pero es que tú no puedes ser cliente de este banco, o usted no puede tener este fondo, o usted no puede hacer esto otro, porque usted no es formal. Entonces es complicado. Es Sí, una porque cosa bien. de hecho inclusive se evidencia dos realidades dentro de la misma informalidad. Y Así entonces es. esa realidad, como mencionas, esa informalidad que hay de aquel que es el que vende las verduras en el semáforo, pues tiene una diferencia bastante. Y eso también crea una brecha dentro de la misma división de la informalidad. Entonces, ¿cómo por lo menos los gobiernos, porque de una u otra forma, pues eso es tema también gubernamental, cómo llegar y enfocar? ¿Qué va a hacer el gobierno también para atacar esto y cómo buscar soluciones? Entonces ahí, o sea, cada vez la vamos teniendo más complicada porque pues ya tenemos, digamos, problemas más avanzados que se van sumando. Entonces, si no se han atacado los primeros, pues obviamente, digamos, como una bola de nieve, siempre va en crecimiento. Sí, en verdad Entonces, creciendo. eso va complicado. Y es Sí, porque la gente va perdiendo empleos, las empresas van cerrando, entonces mucha más gente entrando a la informalidad y se encuentra con una nueva realidad que no conocía o que no había considerado previamente y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Yo conozco el caso de una persona que, fíjate, esto es interesante. La persona pierde su empleo, le pagan su liquidación, eh,
y su liquidación la tiene en un banco porque se la pagaron allí. Pasa el tiempo, pasan los meses, entonces la persona dice, bueno, voy a comenzar a mover este dinero buscando otros bancos que me den más, más rendimiento por esos dineros, lo cual me pareció muy inteligente. Pero ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que en otros bancos le dicen, ok, pero usted tiene que justificar ese dinero. Entonces, no, que esto fue una liquidación. Ok, tráigame esta carta, tráigame esto, de dónde va a salir la plata y cómo va a seguir ahorrando. O sea, mira, mira la pregunta tan cajonera y tan complicada. O sea, y cómo va a seguir alimentando ese fondo si usted no trabaja? O sea, en teoría, no me interesa mucho tenerte aquí, porque como tú no trabajas, aunque tengas ese dinerito, entonces tú no eres el cliente que yo quiero. Y frente a eso, pues también tenemos unas limitantes. ¿Cómo haces tú para tocar las puertas cuando prácticamente hay exclusividades y ya prácticamente te limitan tu acceso? Entonces, si no calificas, ¿cómo haces? Entonces también eso forma parte de lo que agrava también el problema, porque probablemente tú puedas tener la intención de, pero si tienes esa limitante de frente, entonces obviamente eso, pues digamos, bueno, o sea, te baja bastante el ánimo. Entonces, yo creo que es mucho de un trabajo de entre todos como sociedad, porque esto nos involucra a todos en general. Entonces, vamos viendo que se va sumando no solamente la informalidad, sino los accesos. No tenemos acceso a todo esto y al no tener acceso, igual el tiempo va pasando. Entonces, viene también a enfrentarnos a ese envejecimiento que tenemos de la población, donde también está este, digamos, los bajos porcentajes de natalidad que ahora tenemos. Y entonces esos fondos que contribuyen a los fondos de pensiones van disminuyendo. O sea, yo creo que tenemos un compendio de muchas cosas que van, que digamos, van socavando y van viendo que esto, si no se toman medidas que hay que empezar a atacar, en algún punto esto se va a salir de las manos. Y adicional tenemos que a nivel de los gobiernos no existe continuidad de los programas. Cada vez que viene un gobierno nuevo, entonces lo que estaba antes ni siquiera se revisa, sino entonces que vienen y se instaura lo que el gobierno de turno pues desea. Entonces eso va complicando todo. Bueno, es que vivimos en una región del mundo donde la planificación no existe. Ese es parte del problema. O sea, no tenemos gobiernos que planifican, no somos estados planificados. Eh, nosotros jugamos a patear la pelota. Ese es el juego. No jugamos fútbol, jugamos a patear la pelota. Me llegó la pelota, ¡pum!, la pateo. Y ahí va eso. Y ahí va eso. Y en algún momento la mano invisible de la economía va a resolver los problemas. No, ninguna mano invisible de nada. O sea, las economías están hechas para que busquen sus propios balances, pero no significa que es el balance deseable para todo el mundo. O sea, al final, ¿de qué estamos hablando? Tocaste el tema de que la sostenibilidad del sistema, eh, producto de que cada vez se nos está envejeciendo la población y no están entrando nuevos jugadores al juego. O sea, las parejas hoy por hoy no quieren tener hijos o a lo sumo uno, uno. O sea, dos personas traen un hijo al mundo que es el que entra a soportar a estas dos personas, porque al final, si yo lo quiero ver en función de que yo, sí, voy a generar mi propia base que me va a seguir empujando, ya no está pasando. ¿Okay? Ya nos estamos quedando cortos allí. En la salida, en la partida, ya quedamos cortos. Y si entendemos el mundo como va, en donde los jóvenes de hoy dicen, yo no me voy a sacrificar por hijos. Sí, yo no quiero hijos, yo quiero viajar, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero usar las mejores ropas, yo quiero tomarme un café en Starbucks todos los días. O sea,
Entonces ahí tú dices, "Ah, yo no quiero hijos, entonces no están aportando al sistema. El sistema está quedando en indefensión, digámoslo de esa manera, porque ya no hay quien le dé apoyo, quien siga empujando desde abajo. Y eso agrava el problema, porque va a llegar un punto en donde ya no va a haber nadie, ¿sí? Y resulta que toda la población ya tiene más de 60 años. O sea, y siguen vivos, porque ese es el problema. Hoy la expectativa de vida anda por los 80 años. O sea, que tú y yo vamos, probablemente vamos a llegar a 80 años o un poco más. El fin de semana, y esto lo voy a contar como anécdota, el fin de semana nos encontramos, hicimos un convivio de compañeros de del colegio, que nos graduamos juntos, hicimos el convivio a la casa de uno de los compañeros, y llegó uno de los compañeros que económicamente probablemente es el que está mejor de todos. Y hablando y hablando, él dice, "Uy, que mi papá ya tiene 93 años. El problema es que el seguro de vida que había pagado y lo había contratado hasta los 90, asumiendo que él iba a vivir menos, o sea, iba a vivir menos de los 90 años y resulta que va por 93. Y ahora, para renovarle su seguro de vida, tenemos que pagar $35,000 mensuales. Bueno, ahí te imaginarás también el tamaño del seguro, ¿no? Y yo enseguida me siento con los otros amigos que estábamos ahí, yo digo, tan, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 entre todos, sacamos los $35,000, entre siete, sacamos los $35,000, le seguimos pagando el seguro al señor que nos ponga de beneficiario, que viva 6 años más y nos ganamos 450, $550,000 cada uno. Eso no es buen negocio. Todo el mundo Sí. dice, se quedó así, se oye hablando, pero tú no pierdes la oportunidad para ver cómo ganas plata. Yo sí, es que definitivamente eso se trata la vida. Hay que entenderla con la dinámica que es. Me quiero reír un poco de esto, pero el punto es, este señor ya está viviendo 93 años. O sea, son 13 años más de los 80 que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos como ese señor estamos acá? Estamos viendo este podcast en este momento. O sea, Así es. es complicado, Carolina, es complicado. El sistema no va a aguantar, de ninguna manera lo va a soportar. Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿qué estamos haciendo para hacerle frente a eso? Claro, porque como tú lo mencionas, el tema es que las expectativas de vida cada vez van en aumento y tú estás contando de la persona esta y yo hace exactamente 2 semanas celebré los 100 años de una tía. Y súper lúcida, súper lúcida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que definitivamente las expectativas de vida van a ir más en aumento. Entonces, ¿cómo va a soportar un sistema de pensiones que cuando tenía las expectativas que te iba a pagar solamente por 20 años y ahorita probablemente pueda ser hasta 30 y hasta 40 años? Entonces, wow. Y aparte que no hay aportantes. Entonces viene ahorita pues esto viene como que un cóctel de muchas cosas que se han ido adicionando y que no nos estamos sentando a ver cuáles son las alternativas. Pero ese cálculo que acabas de hacer tú es espectacular. Mira, nos reunimos y sacamos los cálculos. Esa es la brillantez que nosotros tenemos como seres humanos, de llegar y buscarle la vuelta y buscar la forma creativa de llegar y buscar soluciones, porque eso es lo que nos viene y nos toca en este momento. Entonces, ¿por qué nos sentamos y cuando no solamente es una persona que tiene un problema nada más, sino hay otros que pueden aportar y dar soluciones? Entonces, eso es lo bonito de llegar y hacer ese tipo de dinámicas donde sencillamente tenemos un problema, pero no nos quedamos con el problema en sí, sino que buscamos y aportamos soluciones. Así es, Carolina. Y tú llamas que está en una situación complicada. Yo le llamo la tormenta perfecta. Esta es la tormenta perfecta, pero en toda tormenta, ¿sí? Viene después la calma. eh, lo que queremos nosotros, y esa es tu labor y es mi labor, es ayudarte a que cuando venga ese punto, tú llegues en la mejor condición para disfrutar la calma. Y esa es la meta, ese debe ser el objetivo, llegar con capacidad financiera, con inteligencia, con un buen autocontrol y dominio, ¿sí? Con una buena capacidad de discernimiento y toma de decisión. De eso se trata.
Si nosotros comenzamos a lidiar con nuestra realidad financiera desde temprano, que es lo que yo le digo a los jóvenes, comiencen a invertir en su futuro. Abre una cuenta de ahorro, abre un fondo de pensiones, invierte, si te gusta el tema de la inversión, invierte o en un apartamento, o invierte en un negocio, o invierte como fondo ángel en algún emprendimiento de alguien. O sea, pero comienza a invertir tu dinero, comienza a hacerlo crecer y prepárate para los tiempos de las vacas flacas, porque a todos nos llegan periodos de vacas flacas. Y si no estamos preparados, al final lo que va a pasar es, la voy a pasar muy mal. Todos queremos mantener un estilo de vida, Carolina. Todos, a todos nos interesa el estilo de vida y decimos es que yo soy esto. Pero cuando ya el dinero no llega con la velocidad que antes llegaba o con la abundancia que antes llegaba, ese estilo de vida tiene que sufrir. O sea, ya vas a tener que dejar de hacer muchas cosas y eso es fundamental en la vida. Ayer yo sostuve una reunión en una empresa, estaba bastante lejos de casa, eh, y terminamos la reunión 5 de la tarde. Entonces, cuando ya yo venía de regreso para casa, yo venía con un hambre porque no había almorzado, solamente me había comido un banano y ya venía con hambre y decía, y de repente se me prende el bombillo, un restaurante que queda cerca de casa que hacen una muy buena lasaña. Digo yo, voy a comerme una lasaña. Y enseguida mi calculadora digital comenzó a hacer pim, pam, tan, tan. La lasaña no tiene el presupuesto. O sea, para ayer en la tarde no había un presupuesto de ir a comer a restaurante, eso no estaba allí. Enseguida, ¿qué hizo mi cerebro? Comenzó a investigar qué había en casa. En la casa hay todavía hay arroz con chorizo, hay para hacer ensalada, listo. Se cancela la lasaña, no vamos para la casa. O sea, era comer en casa a un costo probablemente de $1.50 o una lasaña de $12. Yo escogí la más económica y no tuve ninguna dificultad, no me pasó nada, me sentí bien y listo. El problema es que no tomamos decisiones correctamente y nos dejamos llevar por las emociones. Y cuando cuando gastamos sobre la base de las emociones, lamentablemente no somos tan inteligentes. Qué increíble cuando nos damos cuenta de esas decisiones conscientes que nosotros tomamos, porque eso le está mandando un mensaje al cerebro y ahí creamos hábitos saludables, porque definitivamente eso es lo que no pasa con la persona que se toma todos los días el café en Starbucks. Pues obviamente ya creó el hábito de gastar, de aparentar, de ver, pero nunca crea en conciencia de que las economías son cíclicas. Y entonces en un momento sí, va a tener, digamos, la bonanza de tomarse su café todos los días, pero ¿y cuando los ingresos no den para eso? Entonces, ¿qué va a hacer? Caer en deudas. Y entonces ese es el ciclo que no somos conscientes. Cuando nosotros empezamos a trabajar para ese adulto mayor que en algún momento vamos a llegar a ser y estamos de verdad haciendo compras conscientes, entonces ahí es cuando hacemos como usted hizo ayer, que en vez de ir a comprarse la lasaña, pues me voy a mi casa, porque de hecho inclusive hasta es más saludable. Así es, así es. Es decisión consciente, es entrenar el cerebro para tomar decisiones, pero para hacer eso tienes que conocerte tú y tienes que entender que tu decisión de hoy va a afectarte mañana, ni siquiera a futuro lejano, a futuro inmediato, porque esos $5 que te gastaste hoy, probablemente mañana en una situación puntual te va a hacer falta y no lo tienes y no tienes cómo recogerlo, porque ya lo gastaste. Ese tema también de los imprevistos. Imprevistos que en el día a día, es que mira, es que nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Y si nosotros no somos previsivos, ¿cómo hacemos para enfrentar todas estas eventualidades? Y la mayoría de las eventualidades siempre van atadas al factor dinero. Hay un tema monetario que está allí y cómo nos pasa factura eso. Entonces, el no ser previsivo, el no tener ahorros, fondos de emergencia que tú no sabes en qué momento, entonces ahí es donde vienen los problemas. Inclusive las personas entran en caos, en crisis, en estrés
y terminan en colapso porque no saben manejar el tema dinero. Fíjate que acabas de mencionar algo importante y es que la falta de inteligencia emocional es un factor de estrés que genera o degenera en enfermedad. Eh, Hay una tasa importante y sería bueno, voy a buscarme la estadística de temas de suicidios asociados a problemas financieros. O sea, a ese nivel llega esto. O sea, llega un punto en donde ya tú dices, ya no tengo nada más que hacer. ¿Sí? Países como Estados Unidos, en donde una persona como tú y como yo se puede declarar en quiebra, probablemente le resuelve parte de los problemas a la gente. Pero en países como los nuestros, en donde tú dices, yo no tengo para pagar y te caen con todo hasta que te meten preso y si no vas a pagar, pues pagas en la cárcel. Pero, o sea, tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, te quitan todo, pierdes todo y al final tú dices, la vida pierde sentido y ahí es donde pues muchas veces suceden cosas trágicas como esta. Pero todo es evitable y se evita, obviamente, preparándonos, haciendo que el dinero pues pueda comenzar a trabajar en función de lo que a nosotros nos sirve y no en función de lo que, no en función de la dopamina que me entrega hoy. O sea, eso es rico, pero es postergable. O sea, yo puedo ser feliz hoy y puedo ser muy feliz mañana. Y así es como tengo que verlo. Y Orlando, mencionaste algo espectacular, que es el tema de la inteligencia financiera. Y es algo que inclusive es lo que yo siempre he dicho, toca enseñarlo en las escuelas, el sistema educativo, paralelo a lo que es la parte de las matemáticas, debe llevar un componente de educación financiera, porque eso hay que aprender a desarrollarlo. Y eso pues nos ahorraría muchos sinsabores a lo largo de nuestra vida, porque forma parte, digamos, de nuestra educación básica. Entonces, de ahí tenemos también esas falencias en nuestros sistemas educativos, que obviamente, pues mira, a lo largo del tiempo, pues nos termina pasando factura. Llegamos siendo unos adultos de una otra forma de irresponsables por no saber manejar nuestras finanzas y mira, o sea, llegar y causar un estrés que nos lleve a quitarnos la vida, eso es algo que, Dios mío, toca sentarse a revisar. Y adicional a eso, yo también veo el tema también antes de llegar a eso, que sería un caso extremo, es el caso digamos que tú desarrollas enfermedades. Tú ves la mayoría de las enfermedades que hay ahorita, accidentes cardiovasculares, temas de infarto, cosas, eso, todo eso están prácticamente debido al estrés Es financiero. asociado al estrés, correcto, así es. Asustado financiero. Entonces tú ves otra de las cosas que yo puedo ver a nivel del colapso o las crisis que hay en el sistema de pensiones, es que también se cubren todos estos temas de enfermedades, no solamente en la atención, sino la cantidad de medicamentos. Entonces es como un desangre que tiene también el sistema financiero porque tiene prácticamente muy pocas entradas, muy pocos ingresos, muy pocos aportes, pero tiene un desangre por todos lados. Y te tengo la mala noticia, Carolina. El Adelante. problema se agrava con la vejez. Cuando llegamos a la vejez, en donde comienzan a salir entonces la artritis, la diabetes, los problemas de, qué sé yo, cuántas cosas nos puede dar. Tú dices, wow, o sea, el dinero se me está yendo todo en medicamentos, en médicos, en consultas en los hospitales. eh, y fíjate que esto es interesante, este datito que te voy a pasar, Carolina. La tasa de inflación, vamos a tomar el caso Panamá, la tasa de inflación de Panamá anda promedio 2,2% hasta el año pasado, por ahí andaba. Eso es lo que dicen los organismos internacionales y todo, que Panamá es 2,2%. Yo creo que para ti, para mí, diríamos, yo creo que es un poquito más alto, pero bueno, Mm. si ellos dicen que es 2,2, es 2,2. Pero la tasa de inflación de los gastos médicos, Carolina, es 8,6. O sea, cuatriplica la tasa de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos médicos que yo tengo hoy van a ser exponencialmente más altos cuando llegue la vez. Porque
su costo va incrementando mucho más rápido que el costo de vida promedio. Eso es alarmante. O Sí, sea, tú y yo, Carolina, siempre hablamos de tener el colchón financiero. Hay que tener un colchón financiero, hay un colchón de emergencia. Ya haríamos tener el colchón financiero y el colchón de salud. O sea, ese hay que ponerlo aparte, porque este solo se comería todo. sí, así, inclusive te dicen, no solamente es el colchón, estos colchón financieros también, el colchón de por lo menos los cuidados, la persona que te va a cuidar, porque esa persona, o sea, a menos que tú destines a un familiar que vaya a cuidarte 24/7, pero si no, esa persona o ese enfermero que tú tienes que, tu cuidador que tú tienes que tener, eso también es un costo adicional. Carolina, ojo, te estás metiendo en un terreno que eso no da para otro podcast, ¿ah? Uf, Economía plateada. O sea, los negocios hoy por hoy están así, ¿ves? Viendo a ese segmento de la población que está ya en esa edad de la vejez y que definitivamente necesita atenciones. Y ojo, cuando lleguemos a la vejez, ¿quién nos va a cuidar si no tenemos hijos? Ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Nadie. O pagas o pagas. ¿Y cómo vas a pagar si no tienes? Una de las cosas que yo les recomiendo a las personas que trabajan conmigo, si están relativamente un poco más jóvenes, no tan encima de la edad de la jubilación, sino que todavía tienen tiempo de reacción, es crear un fondo de inversión para los gastos médicos a la vejez. Es decir, comenzar a invertir ahora para eso. O sea, ni siquiera es ahorrar, fíjate cómo lo estoy viendo, ni siquiera es ahorrar, invierte en fondos que sean de riesgo moderado, porque yo tengo mi aprensión al riesgo, no me gusta riesgo muy alto, pero sí un riesgo moderado que te permita crear un fondo lo suficientemente robusto para cuando llegas a la vejez tener de dónde coger. eso está estupendo, Orlando. Bueno, yo ahorita te voy a comprometer porque eso me parece un tema que nosotros tenemos que extenderlo bastante, por lo menos para la audiencia, y eso va a ser un capítulo que vamos a desarrollar en una siguiente oportunidad. Entonces yo Seguro que acá, sí. claro que sí, yo te doy las gracias porque de verdad ha sido enriquecedor esta conversación. La idea siempre es sensibilizar a nuestra audiencia. Esta es una información que estamos dando porque sencillamente cada uno de nosotros tiene que ubicarse. Cada uno de nosotros tiene dentro ese adulto mayor que en un momento va a llegar a ser. Probablemente no pase mucho tiempo, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy es el mejor momento para sentarnos a revisar y a tomar acciones. Porque si nosotros no tomamos acciones el día de hoy, entonces eso es como andar como barcos a la deriva. Entonces, de verdad, pues, Orlando, estoy súper agradecida por este aporte que me has hecho el día de hoy, nos has acompañado y de verdad que muchísimas gracias. No sé si quieres despedirte para vernos en la próxima ocasión. Sí, claro que sí, Carolina. Gracias a ti por la oportunidad de poder conversar contigo. Siempre se aprende también. Y al final, pues esto, qué rico cuando uno puede conversar con personas que entienden lo que uno está tratando de lograr, de lo que está tratando de hacer. Y más que todo, Carolina, esto es aportarle a la sociedad. Yo creo que el que no nació para servir no sirve para vivir. Yo creo que todos tenemos que poder servir de alguna manera u otra y esto es parte de ese proceso. Muchísimas gracias.